Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas. Buenas noches, iglesia, sean todos bienvenidos. Qué bendición estar nuevamente con ustedes. Bien, pueda acomodarse allí en sus hogares, con sus hijos, con la palabra, y vamos a ir allí. Yo les invito a que vayamos a Primera de Pedro 1:25, que dice la palabra: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a empezar a ver hoy allí en Pedro. Continuamos nuestra enseñanza que hemos venido hablando de Pedro, pero yo le invito que antes de que empecemos con este mensaje, oremos. Precioso Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias por mis hermanos, por tu iglesia que está allí en su casa, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú tomes el control de cada uno de ellos y que seas tú hablando de manera especial y poderosa a cada uno de tus hijos. Fortalece, Señor, anima. Llénales con tu presencia en este tiempo, Señor, y que tú nos des un corazón y un espíritu enseñable, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y quedamos en tus manos, Señor, en esta hora. Amén y amén. Bueno, yo le he llamado a esta enseñanza un mensaje poderoso, que fue lo que escribió el apóstol Pedro a los expatriados, a los que vivían en otros países. Eran peregrinos, extranjeros en el mundo. Encontramos allí que él les habla de esa elección que veníamos hablando el domingo allí en la palabra, y también que tuvieron que estar en una residencia temporal. Ellos tuvieron que dejar sus hogares, sus casas, sus fincas, todas sus propiedades e irse a otro lugar como extranjeros. Había una gran preocupación en ellos porque habían tenido que salir de esta manera. Y encontramos allí que estaban en otro lugar y habían tenido que dejar sus ciudades, ¿cierto? Su provincia. Pedro les escribe para que la iglesia se aleje de toda práctica y deseos pecaminosos, ¿sí?, que caracterizan a los ciudadanos del mundo. Pedro está hablándole a la iglesia que hay una gracia que fue profetizada y destinada a vosotros. Les escribe allí que los profetas indagaron e investigaron sobre esta gracia que es acerca de la salvación. Recordemos que nosotros somos salvos por gracia y no esto es un don de Dios, es lo que nos enseña la palabra. Entonces encontramos allí que Pedro les está escribiendo a estos hermanos, animándoles
ya que Pedro también había pasado por algunas situaciones de pasar sufrimientos, estuvo en la cárcel. Ahora los tiempos que él vivía en su ciudad no eran fáciles, y Pedro, por experiencia propia, puede entenderlos. Entonces, cuando él escribe a la iglesia, les habla animándoles, fortaleciéndoles a través de la palabra, y que la palabra les guiara y les dirigiera. Vamos a ver que este mensaje ha trascendido todos los tiempos. ¿Qué es lo que dice? Lo primero que está enseñando es que el creyente se debe caracterizar por confiar en Dios. La confianza debe estar en nosotros, y empezamos allí resaltando nuevamente el versículo 6 que nos dice, Primera de Pedro 1:6, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Recordemos que quedamos allí en la palabra hablando de que había que confiar en medio de la prueba, y tocábamos este versículo, y ya que la confianza tenía que ser sometida a prueba. Versículo 6 nos lo está diciendo, que es necesario para nuestro crecimiento espiritual, necesario para que nosotros podamos cada día conocer más a Dios en medio de esa prueba. Pero nos está diciendo el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, y cuando sea manifestado Jesucristo. Encontramos ahí en esta palabra que Pedro está diciendo que esa confianza, esa fe, tiene que ser puesta a prueba en algún momento de nuestra vida cristiana, y que esa fe tiene que ser mucho más preciosa que el oro, que así como el oro tiene un proceso. Entonces, en ese proceso se ve la calidad del oro. Allí se va a ver la calidad también de nuestra fe. Ella se va a poner a prueba con el fuego, con la prueba. El oro pasa por ese proceso de pasarlo allí por el fuego, y van a poder ver esa calidad que él tiene. La confianza se pone también a prueba. ¿Con qué? Con los problemas, con las situaciones que podemos tener en nuestro diario vivir. Esos problemas o circunstancias, si tú los pasas, tu confianza será más valiosa que el oro, está diciendo Pedro. Si tú tienes confianza en Dios, tienes fe para pasar esos momentos difíciles, dice Pedro, que será mucho más preciosa, ¿sí? Entonces, es importante nosotros tener en cuenta que el oro se puede destruir, ¿sí? Pero esa confianza, dice el autor, que merece, ¿sí?, ser alabada. ¿Por quién merece ser alabada esa confianza que tú vas a desarrollar o vas a tener en medio de esa situación que puedas vivir? Por Jesucristo. Dice que cuando Él nuevamente aparezca, dice una versión, en esta versión dice, sea manifestado Cristo. Sí, allí en el versículo 7 dice, y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice que esa confianza será alabada por Jesús. ¡Qué bendición! Es para nosotros poder ser aprobados por Jesús, ser aprobados en medio de esas pruebas, de que Dios pueda decir, buen hijo fiel, que Dios nos pueda decir que nosotros fuimos fieles en medio de esa situación. Por eso necesitamos nosotros que aún esa prueba esté en nuestra vida. Es necesario para nosotros saber, como dicen por ahí, de qué estamos hechos, ¿sí? Es importante, pero también encontramos cómo está tu confianza hoy. ¿Estás confiando en Dios en medio de la situación que hoy puedes tener? A veces vivimos situaciones que decimos, qué injusto esto, qué injusto aquello que me pasó, qué injusto esta situación, o por qué estoy viviendo esto, para qué. Pero algo que nosotros tenemos que concentrarnos más es que en medio de esa situación nosotros necesitamos tener fe, que necesitamos tener confianza. Entonces, ¿cómo está mi confianza? ¿Cómo está tu confianza en medio de lo que estás viviendo? Sí, era lo que estaba diciendo Pedro. Iglesia, que vives en otro lugar, que son expatriados, que están allá viviendo en otra nacionalidad, extranjeros,
¿Cuál es la confianza que pueden tener allí en ese lugar? En Dios. Porque muchos de ellos estaban afligidos porque habían tenido que dejar sus propiedades, tenían que estar pagando un hospedaje, un arriendo, y habían tenido que salir y dejar sus cosas que por mucho tiempo habían trabajado. Para ellos era una prueba esta situación. Yo no sé cuál sea tu prueba que estés pasando en este momento. Dios en qué está trabajando en tu vida, pero algo que está diciendo Pedro es que esa confianza no se puede perder en medio de esos momentos. Entonces la iglesia se caracteriza, dice el versículo 8, vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, algo que vemos aquí en la palabra es que por amor, nosotros amamos y creemos en Jesucristo sin haberlo visto. Nosotros creemos en Jesús por lo que este poderoso mensaje hemos podido nosotros estudiar, porque hemos escuchado ese poderoso mensaje de lo que Él hizo, de lo que Él vino a hacer. Entonces nosotros lo amamos a Él porque hemos creído en ese mensaje, porque lo amamos por lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Entonces vemos allí que la iglesia se caracteriza por amar a Jesús por lo que Él hizo por nosotros y que le creemos aunque no le hayamos visto. Pero también el autor, que es Pedro, nos está diciendo: alégrate. Usted puede decir: ¿cómo yo me puedo alegrar en medio de una situación difícil? Pero aquí el autor nos está invitando a que nos alegremos, porque dice allí el versículo 8, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, Dios nos está pidiendo que en medio de las situaciones te alegres. ¿Cómo puedo decir yo que estoy alegre, poder seguir llevando mi vida aunque esté pasando momentos difíciles? Porque hay unas personas que cuando estamos viviendo momentos de prueba nos quedamos ahí frustrados, llorando, amargados por la situación. Pero cuando nosotros tenemos confianza en Dios, le decimos: Señor, te entrego esta situación en las manos, tú tienes el control, y seguimos adelante gozándonos de cada día y pidiéndole al Señor que venga e intervenga y nos ayude, nos fortalezca y nos llene de fe en medio de esos momentos. Entonces a esto se refería Pedro: alégrate. Entonces la iglesia se caracteriza por alegrarse, ¿sí? Recuerden que Dios nos salvó, está diciendo Pedro. Esta es nuestra fe, esta es nuestra confianza. Si Dios nos salvó, alégrate. Entonces encontramos allí esa palabra que nos está diciendo Pedro en el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, el fin de nuestra fe es la salvación. Y por eso debemos vivir alegres, porque Cristo nos dio esa salvación. Pero también encontramos aquí cómo Dios nos hace conocer su gracia. El versículo 10 dice que Dios nos hace conocer su gracia por los profetas. Aquí nos está hablando el texto y dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Entonces encontramos allí que los profetas nos están hablando, dice que ellos indagaron, o sea, investigaron de esa salvación, ¿sí? Que por amor Dios nos daría. Pero también encontramos que los profetas nos hablan de lo hermoso que sucedería después de que Cristo viniera al mundo, sufriera por nosotros y muriera y resucitara. Ellos investigaron todos estos hechos, pero también que el Espíritu Santo, que fue enviado desde el cielo, les hizo entender que no era para ellos, sino para nosotros. Y nos lo está afirmando la palabra en el versículo 11, donde dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales desearon mirar quiénes, los ángeles. Entonces encontramos allí que los profetas están anunciando esa buena noticia, ese poderoso mensaje, y que ese poderoso mensaje nosotros pudimos, a través de ese poderoso mensaje, conocer a Cristo y
creer en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Entonces los profetas están diciendo, esa salvación no era para el tiempo de ellos cuando Dios les está hablando, era para nuestro tiempo, para vosotros, ¿sí? Entonces encontramos allí que aún los ángeles anhelaban ver esto. Encontramos también qué debe hacer la iglesia hoy o el creyente. El versículo 13 nos dice allí la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia hoy en día? Nos lo está diciendo el versículo 13. Nosotros debemos estar atentos y pensar, ¿sí?, bien lo que vamos a hacer para así hacer lo correcto en cada decisión que tomemos de nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta gracia que se os trae, dice, es un regalo de Dios. Entonces, si esto es un regalo de Dios, tenemos que cuidar este regalo. Entonces encontramos allí en la palabra que nos está diciendo el versículo 13 que nosotros debemos ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Debemos ser ¿qué? Sobrios y esperad. Sí, sean sobrios para tomar buenas decisiones. Esté atento a lo que Dios le esté hablando. Piense bien antes de actuar en lo que nos está diciendo la palabra. A partir de que Él regrese en su segunda venida, nuestra vida será diferente. Recordemos que cuando Cristo venga por su iglesia, nuestra vida será diferente. Dice que allí no habrá tristeza, que allí habrá alegría, que allí no habrá dolor. Entonces, nuestra vida será diferente. Entonces, es importante que nosotros recordemos en medio de una prueba lo que nos espera por cruzarla, lo que nos espera por nosotros permanecer fieles en esos momentos. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de ti, iglesia? ¿Qué espera Dios de ti, mi hermana, en medio de esa situación que estás viviendo? ¿Qué espera Dios de ti, varón, en medio de esa situación que puedas vivir en tu hogar o en tu economía en este momento o en cualquier situación que puedan estar pasando? Dice allí entonces que ¿qué espera que nosotros logremos como sus hijos? Primera de Juan nos dice allí, yo le invito que vayamos a la palabra, Primera de Juan 2:6, y dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, si nosotros decimos que permanecemos en Cristo, necesitamos decirle al Señor, como dice en muchas partes de Proverbios, que Él dirija nuestro camino, que Él enderece nuestros pasos, que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, que Él sea el que nos encamine, que Él sea el que nos dirige. Si nosotros permanecemos en Él, eso espera Él, ¿sí? Pero que logremos también el equilibrio en nuestro andar diario. Que logres ese equilibrio en ese andar diario. Pero también encontramos que entendamos que los problemas o dolores de nuestra vida son necesarios para nuestra madurez. Todo es necesario y todo nos va a beneficiar, porque vamos a madurar, vamos a poder entender a otros cuando pasen por dificultades, vamos a poder aconsejar a otros, vamos a poder ir a orar por ellos y fortalecerlos, porque nosotros sabemos que es estar en esa posición. Entonces, esto nos va a ayudar, ¿sí?, para que entendamos que los problemas nos ayudan a madurar, pero también que valoremos lo que Él hizo por nosotros, porque nosotros tenemos que entender que Él hizo algo poderoso en nuestra vida, y nosotros tenemos que valorarlo, valorar esa sangre que Él derramó, valorar ese sufrimiento que Él tuvo camino a la cruz, valorar lo que Él soportó en esa cruz, valorar todo lo que Él se esforzó por nosotros. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que Dios está esperando que nosotros logremos tener un equilibrio en nuestra vida diaria, pero también ¿qué nos caracteriza a nosotros como hijos? El imitar al Padre. ¿En qué lo debemos imitar? La palabra nos dice acá en el 16, primera de Pedro 16, dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En eso lo debemos imitar, en esa santidad que tiene nuestro Padre Celestial.
nosotros como hijos de Dios nos debemos caracterizar por vivir en esa santidad. Debes trabajar en ello todos los días. ¿Y cómo trabajamos? Pidiéndole mucho al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a hacer la voluntad del Padre, pidiéndole mucho al Espíritu Santo de Dios que nos guarde, que nos ayude, que traiga temor a nuestros corazones para no hacer lo malo, para que vivamos en esa santidad. Entonces está diciendo el versículo 15 allí y dice, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces el versículo nos está diciendo que en toda nuestra manera de vivir debemos ser ¿qué? Santos. Que tu conducta sea motivada por el amor que le tienes a Dios, ya que Él nos dio a conocer también cuánto Él nos ama. Y entonces, por eso empieza allí el versículo 13 diciéndonos, ceñid vuestros lomos con esta gran verdad. ¿Cuál verdad? Que Él nos ama. ¿Cuánto nos ama? Solamente lo podemos ver, que por amor Él dio a su Hijo en la cruz del Calvario. Ahora, como hijos, ¿en qué nos debemos caracterizar? En obedecer al Padre en todo. Entonces nos está diciendo allí el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces nos está diciendo el texto, no hacer lo malo. Pero para nosotros, ¿qué sería hacer lo malo? En Gálatas, cuando se está escribiendo allí, hay un listado y está en Gálatas 5:19, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces nos está dando una lista de todo lo que es malo. ¿Cuándo no entendemos nosotros que esto es malo? Cuando empezamos a leer la palabra, cuando empezamos a hablar con Dios y empezamos a decirle al Señor, quiero convencerme de esta gran verdad, porque hay cosas que nosotros las hacemos porque se nos volvió una costumbre y allí nos está diciendo la palabra que esto es malo, que podemos estar haciendo cosas que son malas. Pero por eso tienes que tener en cuenta lo que dice Gálatas 5:19. Y dice que no nos podemos conformar a lo que hacíamos antes. De pronto muchas cosas de las que leímos las hacíamos, pero en este tiempo hemos descuidado esa relación con Dios y hemos vuelto a reincidir en ello. Entonces tú no puedes retroceder, no puedes volverte atrás y retomar cosas que ya habías dejado, ya que ahora conocemos la verdad. Nuestros ojos fueron abiertos por la palabra de Dios que nos fue revelada a nuestros corazones. ¿Qué es pecado? Antes ignorábamos que era pecado, pero ahora nuestros ojos se han abierto para ver qué es pecado. Entonces tenga en cuenta muy bien, revise lo que nos está diciendo Pedro y le está diciendo a los hermanos expatriados que les escribe. Pero también Pedro nos advierte algo muy importante allí, que nos debemos conducir bien, con temor. Y lo está diciendo ahí, dice la palabra, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces entendemos allí que la palabra nos está diciendo que nos advierte que usted y yo nos debemos conducir bien, que debemos hacerlo todos los días con temor, teniendo presente que donde usted esté, donde yo esté, donde hablemos, donde nos estemos relacionando con otras personas, Dios está ahí. En medio de nosotros, Él está. Entonces, el consejo de Pedro, y Él nos advierte, condúzcase en bien. ¿Por qué? Porque está diciendo la palabra que Él no tiene favoritos, que Él no hace acepción de personas, ¿sí? Y que Dios, como juez, un día premiará según lo que usted y yo hagamos, según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Él premiará y Él juzgará allí. Entonces, unos serán premiados, otros serán castigados.
Por eso es importante esta advertencia que nos está diciendo Pedro: conduzcase en bien todos los días. Pero también vemos allí ¿qué hizo Dios? Versículo 18 nos está diciendo a nosotros: pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Eso fue lo que hizo Dios, nos rescató. ¿De qué? De la manera de vivir que era poco provechosa, está diciendo allí Pedro, que aprendimos de nuestros padres. ¿Cuál fue el precio a pagar? Versículo 19 nos está diciendo: sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea que el precio fue la sangre de Cristo. Él se dio como sacrificio vivo por ti y por mí. Un cordero sin mancha, sin defecto. Él no pudo pagar con oro o con plata, porque son cosas que no duran. Por amor a nosotros, Jesús dio su vida. Dios dio a su Hijo. Entonces encontramos ahí en el versículo 20 que Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Ha sido manifestada esta gran verdad por amor a ti, porque Dios quiere que tú vayas un día a casa. ¿Y cuál es nuestra casa? El cielo, el trono, donde está nuestro Padre. Entonces esta palabra ha sido manifestada. Ese es el poderoso mensaje que Pedro le estaba escribiendo a estos hermanos allí. Por eso Jesús dio su vida. Ustedes y yo creemos en Dios, porque Jesús nos llevó a creer en Él, porque Él resucitó de los muertos y Dios le ha dado toda la gloria a Él. Versículo 21 nos lo dice allí y dice: por medio de Él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra fe y cuál es nuestra esperanza? De que hoy confiamos, hoy tenemos fe, hoy tenemos esperanza, porque sabemos que Él nos dará lo que nos ha prometido. Un día estaremos con Él. ¿A dónde? Allá en el trono, en casa, con nuestro Padre. Iglesia, este es el mensaje que nos ha dado a nosotros vida. Hemos podido leer en la palabra todas aquellas cosas hermosas que nos está hablando sobre Jesús, lo que hizo por amor a nosotros. Dios cambió nuestra manera de vivir. Es como si hubiéramos vuelto a nacer. Nos da padres humanos que mueren, pero no es esta nueva manera de nosotros vivir con Dios es poderosa. Con Él volvimos a renacer. Con Él volvimos a tener oportunidad. Cristo murió por nosotros para darnos ¿qué? Vida. El versículo 22 nos está diciendo allí: al obedecer a la verdad mediante el Espíritu habéis purificado vuestras almas para que el amor fraternal no fingido, ¿sí? Amaos unos a otros entrañablemente de corazón, ¿qué? Puro. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Dice que amarnos los unos a los otros con amor puro, que Él nos limpió de todo pecado. ¿Para qué? Para que nos amemos los unos a los otros sinceramente, que amemos a nuestros hermanos con todas nuestras fuerzas, y que este mensaje no puede ser obstruido. El versículo 23 y 24 finaliza diciendo esta palabra allí y dice: pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido ¿qué? Anunciada. Entonces encontramos que este mensaje no ha podido ser destruido, no ha podido ser obstruido, porque Dios hace que su palabra, ¿sí?, tenga poder, que su palabra sea llevada, que este Evangelio sea conocido en toda la tierra. Nadie va a poder detener que todo el mundo se sepa lo que Jesús hizo. Y este mensaje llegó a nuestra vida, y gracias a Dios por su misericordia, porque Él nos escogió para ser salvos desde antes de la fundación del mundo. En nosotros está la decisión de aceptar lo que Él hizo por nosotros,
¿sí? Cuidar lo que Él hizo por nosotros. Por eso este mensaje es poderoso y Él nos recuerda que nosotros como iglesia nos caracterizamos por confiar en Dios. En medio de estos tiempos confía en el Señor y como hijos que imitemos al Padre, que en esa santidad podamos perseverar y podamos permanecer en el Señor. Yo te invito a que hagamos una corta oración en este momento dándole gracias a Dios porque su palabra ha podido llegar a nosotros. Hoy tenemos estos medios. Hoy puedes escuchar mensaje por WhatsApp, por televisión, por YouTube, por Facebook, por Instagram. Y podemos de muchas maneras escuchar la palabra de Dios y darle gracias a Dios por estos tiempos, porque Dios es perfecto y es bueno. Y hoy podemos darnos cuenta que cuánto te ama Dios. Así que anímate, mi hermano, anímate, iglesia. Hay una casa que nos espera. Jesús dio su vida por ti y por mí, porque un día quiere llevarnos a casa. Padre, te damos muchísimas gracias por esta palabra. Hoy creemos y seguimos fieles a ti, a lo que tú nos has enseñado, Dios. Gracias por la palabra. Ayúdanos a confiar. Perdónanos si hemos dudado. Perdónanos si nos ha faltado la fe, Señor, en medio de estos tiempos. Perdona si no hemos entendido en el proceso que nos llevas, el trabajo que tú estás haciendo en cada uno de mis hermanos. Perdón, Señor, en lo que te hayamos faltado. Queremos imitarte en esa santidad. Por eso ayúdanos, Espíritu Santo, a serle fiel a nuestro Padre, a obedecerle. Quita de nosotros toda desobediencia y toda rebeldía y ayúdanos a permanecer en esa obediencia, agradando a nuestro Padre en todo, porque anhelamos, Padre precioso, serte fieles y vivir en santidad, Señor. Por eso, precioso Dios, si hay pecado en nosotros, en esta hora te pedimos perdón. Y límpianos, bendito Dios, en esta hora y que tu sangre preciosa, Señor, nos limpie de toda maldad y de todo pecado. Y Espíritu de Dios, ayúdanos en nuestra relación con nuestro Padre todos los días. Abre nuestro entendimiento para comprender cuán grande es el amor de nuestro Dios, cuán grande es el amor de Jesús, que todo lo que vivió por amor a nosotros. Ayúdanos a valorar lo que Él hizo en esa cruz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por esta palabra, mi Padre. Queremos tener gozo, queremos tener alegría, Espíritu de Dios. Llévate toda tristeza, llévate toda aflicción, llévate toda carga, toda preocupación y que el gozo llene nuestros corazones. Bendice tu iglesia en este momento, a tus hijos, Padre. Ayúdalos en cualquier circunstancia, ayúdalos a entender, a estar sobrios, a ser prudentes, a actuar bajo tu sabiduría, Señor. Dales tu consejo en todo lo que ellos necesiten hacer, Padre. Dales discernimiento, Espíritu Santo de Dios, porque solamente tú nos puedes dar esa palabra que nos centre todos los días, Señor. Esa palabra de vida, Señor. Muchísimas gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Así es, iglesia, hemos podido continuar con este mensaje de Pedro y sé que ha sido de gran bendición como para mi vida. Una feliz noche y bendiciones a todos. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es
ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tú lo ves. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tú lo ves. Tu espíritu está aquí. Llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor me envuelve. Llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu ven, llena ese lugar. Y que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga
pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.